Yo siempre les digo que si la instrucción no viene a nuestra vida, entonces no vamos a poder gobernar ciertas cosas que Dios quiere que gobernemos, ¿sí? Cuando ignoramos un conocimiento, cuando no entendemos algo, no podemos gobernarlo, gobernamos lo que entendemos, ¿sí? Por eso es tan importante recibir el entendimiento, la sabiduría y la revelación. Eso fue lo que Pablo le dijo una y otra vez a la iglesia, lo dice en sus epístolas a las diferentes congregaciones, que se ocupen y que se preocupen de pedir al Padre de las luces que les dé espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento, porque eso es lo que nos va a permitir manejar los códigos de Dios, manejar los principios de Dios correctamente. Y yo, para introducir, quisiera compartir algo que no figura en las cartillas, pero en estos días el Señor me habló a mi corazón y para mí fue tan fuerte o tan impactante. Yo tenía que hablar a un grupo bastante importante de pastores, todos pastores nada más, en una reunión, y el Señor me dio esta palabra, y luego yo sentí el poder compartirla en esta materia de las doctrinas, porque estamos viviendo un tiempo muy especial. No solo porque es el tiempo que nos compete a nosotros, sino que como iglesia, por los cambios que se vienen produciendo y justamente por lo que decía el pastor, ¿no? Por diferentes doctrinas o diferentes enseñanzas, diferentes maneras de ver las cosas y toda la controversia que esto ha manejado dentro de la iglesia, donde en muchos casos ha generado confusión, en otros casos división, porque uno puede enseñar una cosa y el otro enseña algo totalmente opuesto. Algunos tratan de conservar una enseñanza y el otro trata de impulsar un cambio, y bueno, creo que esto es normal cuando estamos en un tiempo de transición y Dios, a través de la restauración de los ministerios, va presentando nueva manera de ver las cosas y vamos encontrando la línea que el Espíritu quiere para su iglesia. Entonces, claro, algunos aceptan el cambio, otros no, y otros cambian sin tener que cambiar, solo por el hecho de buscar algo nuevo, que tampoco es así. Y el Señor me dio esta palabra que me gustaría compartirla en el libro de San Lucas, por favor, capítulo 8. Quiero introducir con esto porque a mí esto me muestra un poco el corazón de Dios y es bueno que en este tiempo lo tengamos a consideración. Capítulo 8 del libro de San Lucas es un pasaje muy conocido, pero hay algo que el Señor me marca a través de este pasaje y lo quiero compartir. Nos va a hacer bien arrancar con esto. A partir del verso 43, por favor, del capítulo 8, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Y bueno, y luego sigue con la historia de esa resurrección. Quería compartirle fundamentalmente hasta ese versículo donde habla de la mujer que tocó el manto. Todos conocemos esta historia, la usamos como ejemplo. Usted puede haber escuchado muchos mensajes predicados de esta historia, y a mí me llamó mucho la atención cuando Dios me da este pasaje para compartir, pero fue algo muy fuerte lo que Él a mí me plantea respecto de esto, porque Él me dice que preste atención a esa mujer de manera especial, porque esa mujer, para lo que Él me quería enseñar, era una figura de la iglesia. Y yo nunca la vi así, nunca la pude interpretar de esa manera, si bien cada vez que hay una mujer en la Biblia muchas veces es una figura profética de algo que el Señor quiere enseñarnos. Y en este caso Él usa esa figura para enseñarme algo a mí y que yo lo pueda compartir, y me dice: fíjate esa mujer y presta atención, porque esa es una figura de la iglesia. Yo tenía que dar una charla a los pastores. Entonces, ¿qué me puse a pensar y qué vi? Bueno, vi que era una mujer que tenía un problema, no estaba sana,
¿no? Y que esa falta de salud que tenía que ver con una impureza que su cuerpo producía. Es decir, tenía un flujo de sangre que no se detenía. No era una mujer que estaba pecando, sino que tenía un problema, era impura. En la cultura judía, aún en la Biblia, el Señor establece en la ley que le dio a su pueblo de que una mujer en su tiempo de menstruación tenía que cuidarse de no hacer ninguna labor, porque era el tiempo en donde el cuerpo despide las impurezas, ¿sí? Parte de la naturaleza. Entonces la mujer debía procurar no cocinar, no tocar nada. Si se sentaba esa en una silla, no se sentaba otra persona, porque todo lo que tocaba, así sea una olla, quedaba impura, ¿ve? Socialmente trataban de no salir, de no estar expuestas a ningún lado, de no tener contacto social. Era un tiempo de mucho cuidado, la ley lo demandaba así. Pero el problema de esta mujer es que ella seguía con eso, no una semana, seguía y seguía, llevaba años de impureza. Eso le impedía todo, le impedía hacer cosas en la casa, le impedía hacer cosas afuera, no podía, se consideraba inmunda una persona así. De hecho, ella no podía ser descubierta caminando entre medio de la gente y tocando a la gente para llegar hasta donde estaba Cristo, porque corría el riesgo de que la mataran, ¿no? Ella estaba haciendo inmundo todo lo que tocaba, y de hecho tampoco podía concebir, no podía fructificar. Entonces el Señor me muestra que esta mujer se acerca a Jesús tratando de que se termine esa impureza. Le vuelvo a repetir, no es que estaba en pecado, sino que estaba impura. Claro, nosotros cuando hablamos de la palabra impureza, generalmente la asociamos también con lo impuro con el pecado, ¿o no? Es como que una vida impura la asociamos al pecado. Pero en realidad impureza tiene que ver con falta o con mezcla de algo. Yo tengo aquí un vaso con agua, se supone que es agua pura. Si le agregara un poquito de jugo ya no sería agua pura. Habría una impureza, sería una mezcla o sería jugo. Y peor aún si le agregara otro tipo de agua más sucia, ¿no? Dejaría de ser agua pura y bueno, automáticamente se convierte en algo que puede no ser malo si es jugo, pero que ya no es agua pura, ya no es pura. La Biblia nos enseña mucho a tener cuidado con las mezclas, ¿sí? El Señor enseñaba a no poner a arar un buey con un asno, a no sembrar trigo con cebada, a no usar lana con lino, ¿sí? En la ley el Señor les enseñaba a no mezclar las cosas. Estaban los animales puros y los animales impuros. Entonces, fíjese que ya cuando el Señor decía no mezclarás lana con lino, ya te estaba diciendo no quiero que mezcles telas para vestirte. O sea, hay toda una enseñanza detrás de eso. Creo que Dios no tenía problema con que usáramos distinta, o que en esa época se usara distinta ropa con distinta tela, sino que Él buscaba dar una enseñanza a través de eso y a través de lo que es la pureza y no mezclar. Por eso si había un animal que nacía impuro, se lo podían quedar solo si lo redimían matando un puro, pero la idea era no quiero impureza, no quiero impureza. Entonces ahí es donde yo entendí la figura, cuando el Señor me habla de que esa mujer es una figura de la iglesia para esta enseñanza, porque me di cuenta que estaba impura, y la impureza significa mezcla. Y la iglesia ha estado impura en ese aspecto. Cuando hablo de la iglesia no hablo solo de una congregación, hablo de la iglesia del Señor, ¿ve? ¿Por qué hay mezclas? Bueno, hay mezclas en el mensaje, hay mezcla en la enseñanza, porque a mí que me toca viajar todos los fines de semana, me toca el contraste, ¿no? De ver que en un lado lo que se enseña, en otro lado se persigue, o sea, se critica. Y lo que en un lado se critica, en el otro se levanta, y en el otro, y así estamos, ¿ves? Entonces voy a lugares donde no se habla ni de lo apostólico ni de lo profético, pero voy porque yo creo que son oportunidades para ir soltando algunas cosas. No me importa si no les gusta que nombre ciertas cosas, trato de nombrar, porque creo que los cambios vienen de adentro, ¿sí? Si yo digo, no, esto no aceptan, así que yo no voy más. No, yo voy a todo lugar donde me invitan. De hecho, les contaba justamente anoche, estuve en una iglesia con una doctrina muy cerrada, ¿sí? Una iglesia que justamente los pastores cuando fuimos a comer me dice, nuestra denominación es una denominación muy cerrada. Y cuando usted entraba anoche, las canciones eran del año 60.
Las formas, la reunión, los bancos, todo. Hay un montón de cosas que se conservan como que eso es parte de la pureza, ¿no? O sea, un púlpito y con una Biblia santificada y con esa podés predicar y con otra no. Entonces, hay un montón de costumbres, incluso de manifestaciones raras del Espíritu, que muchas de ellas son más costumbres carnales y pentecostales de hacer cierto tipo de cosas. Pero yo sé que son gente que ama a Dios y que busca a Dios y que quiere guardar y de hacerlo de la mejor manera posible en este tiempo donde ellos consideran un tiempo peligroso, guardar la sana doctrina. Pero ¿en qué momento una doctrina deja de ser sana? Cuando se conserva o se guarda lo que alguna vez se te enseñó y estás predicando o practicando el evangelio heredado y no el evangelio revelado. Yo creo que el desafío en este tiempo de la iglesia es pasar de un evangelio heredado a un evangelio revelado. Diga conmigo, de un evangelio heredado a un evangelio revelado. Porque muchas de las cosas que nosotros hemos heredado, y usted sabe, cuando hablamos de herencia, sé que asociamos con el Señor muchas cosas, ¿no? Porque somos herederos, pero hay cosas que las hemos heredado institucionalmente y generacionalmente, y nadie de los que nos heredaron cosas en cierta medida o muy poco fueron culpables. Las demás son víctimas del sistema mismo, porque fue lo que le enseñaron. Y vos llegás a un lugar y a vos te enseñan y vos no dudás que lo que te están enseñando es así, y uno lo vuelve a repetir igual. Es una cuestión lógica. El problema es que llega un momento que no sabemos cuándo se enseñó lo que se enseñó y si lo que estoy diciendo es así o tiene que ser cambiado. Pero yo veo que si uno va a una iglesia católica, a una misa, acá en Buenos Aires, no sé, en Rosario, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, es lo mismo en todos lados, porque conservan una orden, ¿no? Y ellos consideran que su autoridad está en Roma y ellos tienen una orden de culto. O sea, ellos guardan lo mismo, opinan lo mismo, contestan lo mismo, y si está bien ahora un poco más que está el carismático y el no carismático, las diferencias son mínimas. Sin embargo, si usted va a la iglesia evangélica o la iglesia protestante, usted va a encontrar que hay una diversidad en el panorama en la cual ni siquiera nosotros aceptamos ser lo mismo en muchos casos, ¿no? Porque vos vas a algunos lados y dicen, no, vos sos de los... No, yo no, nosotros con ellos no tenemos nada que ver. No, nosotros no, para nosotros eso no es de Dios. O sea, ya hay diferencias donde se considera que ciertas cosas no son de Dios, ya es grave, ¿no? Porque si el cuerpo es uno y el Espíritu Santo es uno, ¿por qué yo puedo considerar que hay cosas que en otra iglesia, que se supone que no es otra iglesia, sino que es la misma iglesia, es otra congregación, por qué puede ser que no es de Dios? Bueno, porque los mensajes se han ido separando en ciertos casos, y mientras que en un lugar se predica lo apostólico y lo profético, de otros lugares se dice que todo eso no es. Que lo apostólico y lo profético no es, que los profetas, los apóstoles se terminaron en la época de Jesús y que lo profético no funciona, y si hablas de reino, otros te van a decir que no, que el reino no, el reino es para cuando te mueras. Que vas al cielo, entras al reino, si no, no entras al reino. Entonces todas estas cosas, y son muchas, las doctrinas, y eso es lo grave, porque las liturgias, bueno, en un lado se canta una cosa, en el otro se canta otra, en un lado se aplaude, en un lado se usan instrumentos eléctricos, en otros lugares no se usan, todavía están con la criolla y el bombo, porque consideran que todo lo enchufable es del sistema. Entonces, canciones y costumbres o liturgias de culto es normal, vas a encontrar una variedad en la zoología evangélica que es extraordinaria, ¿no? Pero respecto de la doctrina es el peligro, ¿ve? Porque si son costumbres está bien, porque en definitiva cada casa tiene su costumbre, ¿o no? Entonces nosotros podemos ser todos argentinos, pero en la casa de uno se come de una manera, se vive de una manera, hay costumbres, en cada casa hay una costumbre. Sin embargo, somos todos del mismo país. Nosotros somos todos ciudadanos del reino, somos todos del mismo cuerpo, así que canten una cosa en un lado, que en un lado aplauden y que en otro lado no hay problema. Que en un lado acepten la pollera y en otros lados siguen sin aceptarla, está bien, no hay problema, no vamos a andar discutiendo ese tipo de cuestiones. Entonces, eso no sería tan grave, porque no cambiaría de fondo los fundamentos. El problema es cuando las diferencias son doctrinales, y eso es lo que está ocurriendo.
que hay diferencias doctrinales, diferencias que son básicas. ¿Qué significa doctrina? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, doctrina significa enseñanza que se da para la instrucción de alguien, ciencia o sabiduría, consejo o conjunto de ideas u opiniones sustentadas por una persona o grupo. Es decir, doctrina es enseñanza. Lo que nos está separando son las enseñanzas, ¿sí? Cuesta mucho. Aquí el pastor siempre trabaja con pastores de la provincia, y cuando uno está con pastores en un lugar, uno encuentra las diferencias ya charlando nomás. Ya las expresiones, los pensamientos, mientras que uno quiere edificar, el otro está cortando todo, y vos decís, ¿por qué? Si todos somos hijos de Dios, todos tenemos el Espíritu Santo. Yo creo que no reconocer esto no nos hace bien. O sea, vamos a tener una solución cuando diagnostiquemos correctamente. Entonces, ocultarlo no sirve. Hagamos una autocrítica y sepamos que tengamos la madurez de que todos somos del Señor, pero que estamos con diferencias doctrinales que son en algunos casos y parecen irreconciliables. Algo va a tener que hacer Dios, porque el Espíritu es uno solo, ¿no? Y curiosamente, todos trabajando para un mismo Espíritu, tenemos semejantes diferencias. Y el Señor me muestra que esta mujer que tenía esta impureza no podía fructificar. Es decir, la impureza le impedía tener hijos, fructificar. Yo creo que la iglesia no crece tanto como debería hasta que la iglesia no pueda ser funcional en todos los sentidos por unificar lo que tenemos que unificar. Todavía estamos viviendo un tiempo así, ¿ves? De mucha... Ustedes pueden estar reunidos acá, o sea, cada congregación es una familia. El problema es que el cuerpo va más allá de esto, y a veces no logramos unirnos para la ciudad, no logramos unirnos para tomar el territorio como lo debemos tomar, o para afectar a la sociedad como debemos. Y creo que tener ciertas diferencias nos limitan para el crecimiento. Entonces uno ve que estamos viviendo una explosión demográfica en donde cada un segundo nacen más personas de las que mueren. ¿Sí? Eso hace que todo el mundo está sufriendo esa situación del crecimiento explosivo, pero las iglesias no están creciendo en la medida del crecimiento humano. Tenemos casi 7.000 millones de habitantes en el mundo, y hay otras religiones que han crecido más, y nosotros que no nos consideramos una religión, sino el gobierno de Dios en la tierra, tendría que haber algo, porque al ritmo que vamos, o sea, nos está llevando demasiado tiempo que llegue alguien, celebramos que llega una familia, los empezamos a discipular y tardamos 4 o 5 años preparándolo. O sea, tiene que haber un aceleramiento, porque a este ritmo no alcanzamos. No llegamos, están haciendo demasiada gente y tiene que haber más crecimiento. La iglesia tiene que lograr penetrar el sistema mucho más. Y creo que uno de los motivos por el cual no ha habido la expansión que tiene que haber es porque Dios está primero trabajando con la iglesia. Porque si no definimos ciertas cosas, ¿qué va a permitir Dios que expandamos? Cuando yo veo la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia incipiente, que todavía carecían de un montón de cosas, pero estaban juntos y unánimes en el aposento alto, un sermón y se convirtieron 3.000, otro sermón y se convirtieron 5.000. Es un ritmo, o sea, es un ritmo extraordinario. Es más, ellos afectaron todo el mundo conocido, revolucionaron el mundo entero, es lo que dice el libro de los Hechos. Han venido estos que revolucionan el mundo entero. O sea, ¿cómo hicieron ellos para revolucionar el mundo entero? Bueno, primero porque el mundo en esa época, del libro de los Hechos, los habitantes del mundo eran menos habitantes que la cantidad de habitantes que tiene hoy los Estados Unidos. O sea, para que usted vea cuál es la explosión demográfica, ¿ve? O sea, en todo el mundo, excepto algunos lugares, son las estadísticas que se manejan porque hay lugares inexplorados en esa época, así que no se sabe, pero se calcula que en esa época en el mundo entero había más o menos o un poquito menos de los habitantes que tiene tan solo Estados Unidos hoy, y Estados Unidos no es de los países más grandes, hay otros que son más grandes todavía. Entonces quiere decir que en estos 2000 años ha habido una explosión extraordinaria en crecimiento de gente, pero ha crecido la gente, pero no ha crecido la iglesia en esa misma dimensión. Nos quedamos durante la historia, usted lee la historia de la iglesia, y nos quedamos durante mucho tiempo como descansándose en guardar algo y no sabíamos qué es lo que guardábamos, ¿no?
conservando la sana doctrina, sin crecimiento, esperando, bueno, que venga el Señor y nos lleve, porque somos buena gente que estamos acá entre cuatro paredes, pero el mundo siguió creciendo explosivamente por fuera y la iglesia no logró explotar de la misma manera. Celebramos algunas manifestaciones del Espíritu, celebramos algunos milagros, pero los brujos también andan haciendo milagros, los parapsicólogos también hay religiones que que caminan con una mentira también provocaron crecimiento. Entonces uno dice, ¿por qué la iglesia no ha podido fructificar? Bueno, porque no hemos logrado todavía unificar el mensaje correcto, porque bien lo dijo el pastor, lo que el Señor nos manda hacer es ir y hacer discípulos. ¿Ve? No dice creyente, porque el creyente lo hace Dios. Es fácil para Dios salvar un alma, porque eso es algo sobrenatural, lo vimos en el evangelismo sobrenatural, es algo que solamente hace Dios. Nosotros abrimos la boca y el Espíritu Santo pone palabra en nuestra boca y tiene que convencer de pecado, justicia y juicio. Y Dios añade a la iglesia, dice el libro de los Hechos capítulo, Dios añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Es decir, Dios no le cuesta añadir a la iglesia. El tema es si añado, ¿a dónde añado? ¿Ve? Entonces creo que Él está trabajando con su iglesia porque sí Dios puede provocar una expansión o una multiplicación, pero quiere que en la iglesia se encuentre un mensaje. Porque curiosamente nuestro Dios se manifiesta como la palabra encarnada y cuando nosotros tenemos diferencias de mensaje, lo que tenemos es una diferencia de creencia. Porque yo practico lo que creo, por eso es tan importante. No se trata solo de que, bueno, en este lado enseñan esto, en este lado, pero el Dios es el mismo. No, porque eso es lo que nosotros incluso durante mucho tiempo hemos dicho en la Iglesia Católica. No, es el mismo Dios, tenemos alguna diferencia, pero es el mismo Dios. No, hay diferencias que son abismales, no es el mismo Dios. O sea, hay diferencias. Si se habla del Padre, bueno, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Después tenemos un montón de cosas que son irreconciliables. Entonces, hay cosas que no nos pueden encontrar nunca juntos y mucho menos unánimes si no logramos primero sanar eso. Si no logramos encontrar la línea correcta. Y en esto quisiera que tomamos conciencia de esto, ¿no? De que es necesario en este tiempo encontrarnos con la palabra justa, con la verdad precisa de parte del Señor. Y eso no la tiene una persona. Nadie puede decir, no, yo tengo toda la... No, tenemos que ir buscando eso y bueno, ahora vamos a tener algunas herramientas para eso. La segunda cosa que esta mujer no podía hacer era ser útil en la sociedad. Ya no se trataba de tener un hijo o no, tal vez ni siquiera quería tenerlo, pero sí no podía servir en nada a la sociedad. Era inútil socialmente y era inútil a su familia, no porque quisiera, no porque no tuviera capacidad. La inutilidad venía en la impureza. ¿Ve? El ser impuro le impedía incluso cocinar, limpiar la casa, estar con su marido. No podía... Socialmente no podía hacer nada. Y yo creo que una iglesia que está impura en su mensaje no puede ser útil para la sociedad, no es útil para la familia, no es útil para un montón de cosas. Por eso estamos en un tiempo donde tiene que haber una purificación. ¿Ve? Entonces hay personas que están conservando y guardando como un tesoro una verdad que se les añejó. ¿Ve? Entonces cuando Jesús habla del odre nuevo y el vino nuevo, no significa que debemos cambiar por cambiar, pero sí saber cuál es el vino que Dios está queriendo depositar hoy, porque si nos quedamos como odres viejos nunca vamos a absorber el cambio. Y yo creo que hoy, hablando con algunas personas, uno se da cuenta que se quedó como odre viejo, no le entra nada porque no acepta nada. Ya Dios lo dijo y así está. ¿Ve? Y creo que nosotros necesitamos interpretación, necesitamos poder interpretar. Yo cuando estaba en Buenos Aires, yo pertenecía a una iglesia donde realmente el pastor era un hombre de Dios hermoso y bueno, teníamos muy buena relación, de hecho yo vivía en su casa, un hombre de Dios, lindo hombre de Dios. Y él tenía mucho amor por la palabra, para predicar era así bastante... Pero tenía un problema, yo lo veía como un problema, me costaba un poco hablar ciertas cosas con él, porque él era radical en sus pensamientos. O hay cosas que no, si no estabas de acuerdo con lo que él decía, dice, bueno, entonces rompemos la Biblia. ¿No? Ya era así, media onda Castrilli. O sea, es full. O sea, no mide la intención, ¿ve? Porque ese era el problema de Castrilli. Bueno, los hombres saben quién era Castrilli, ¿no? Era un árbitro que era legalista. O sea, decía que
patada en el pie, full. Entonces, tipo, no miraba la intención, si le quiso pegar o no. No, él, le hablaste, tarjeta roja. Le hablaste, tarjeta. Yo me acuerdo que un día fui a mirar un partido y echó 6 jugadores de un mismo equipo y suspendió el partido. Pues sí, pero no contemplaba nada. O sea, si está escrito así, es la ley. Es la ley. Le pegó, está adelantado. O sea, y algunos defienden eso como diciendo, no, pero está bien porque él defendía la ley. Claro, pero por defender la ley no contemplaba el juego. ¿No se da cuenta que el fútbol en este caso es un deporte de personas que está la dinámica y está la vida y está el juego en sí y es un juego vivo? Entonces tenés que contemplar. La ley se terminó. O sea, no contemplaba nada. Si es blanco, blanco, es negro, ¿Ve? Y eso a algunos les gusta, pero en realidad arruinaba el partido, arruinaba los juegos, ¿ves? Porque perdía la gracia de lo humano del juego y quería hacerlo mecánico. Y hay personas que son legalistas en la iglesia igual, y esta persona era así. Él decía, ¿es blanco o es negro? Y no le importaba más nada, porque está escrito, y si no rompemos la Biblia. Y hay cosas que debemos interpretar, porque yo puedo tomar como que ya está escrito algo que Dios no quiso tomarlo para el caso mío, o el caso que tengo que analizar. En la iglesia tenemos diferentes situaciones, circunstancias, vidas de personas. Hoy llegan matrimonios disfuncionales, hijos con problemas, familias destruidas, conceptos equivocados. Entonces, vos no podés ponerte en Castrilli para tratar de corregirle la vida a una persona, porque está la dinámica de la vida del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo tendrá que ir trabajando, tendrá que tener la paciencia, saber soportar el cambio, esperar un tiempo. No estamos todos descalificados de un plumazo, ¿no? No sirve nadie para nada, porque a todos nos falta algo, todos estamos tratando de cambiar, todos tenemos situaciones, entonces si vos usás el legalismo y nadie puede servir. Nadie puede servir a nadie puede subir a tocar un instrumento que está consagrado, que no terminás nunca. O sea, si vos querés la perfección, que nadie toque el bombo. ¿Ves? Si vos querés la perfección, nadie puede abrir una reunión, levantar una ofrenda. Nadie puede hacer nada porque nadie alcanzó el nivel perfección. Dios está trabajando con nosotros. Estamos como vidriera en preparación. Entonces, mientras tanto, podemos ir sirviendo al Señor y podemos ir contemplando la dinámica de la vida. Y el evangelio que nosotros predicamos no tiene que ver con la letra, tiene que ver con la vida. Entonces tenemos que contemplar lo que el Espíritu Santo va haciendo con nosotros. Cuándo Dios está trabajando, cuándo está provocando un cambio, cuándo debemos contemplar y cuándo debemos ser estrictos en conservar una verdad. Porque hay algunas que son fundamentos. Los fundamentos son las bases. Usted puede mover los ladrillos en una pared y decir, no, mira, iba a levantar una pared acá, pero vamos a agregar otra. Lo que usted no puede mover son los cimientos, porque ahí corre en riesgo toda la edificación. ¿Ve? ¿Qué es un fundamento? Si lo buscamos en el diccionario, usted lo tiene en la cartilla, fundamento, según el diccionario de la Real Academia Española, es principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Número 2, seriedad, formalidad de una persona. Por ejemplo, este niño no tiene fundamento. Tercera cosa, razón principal o motivo con que se pretende afianzar o asegurar algo. Y cuarto, raíz, principio y origen en que se estriba y tiene su fuerza mayor algo no material. Para nosotros, o la mejor manera de interpretar el fundamento es los cimientos de una casa. ¿Sí? Va a ser el término que vamos a manejar en este asunto. Usted puede mover las paredes, usted puede agregar algo, pero usted no puede mover los cimientos porque pone en riesgo toda la casa. ¿Sí? Imagínese que después de una casa está edificada y dice, no, vamos a correr un poco los cimientos. Tiene cuidado que se le derrumba todo. ¿Sí? Los cimientos no se deben mover. Hay enseñanzas que vamos a ver que son doctrinas fundamentales, enseñanzas que no deben moverse. Tienen que ser bien interpretadas, nada más, pero no se deben mover. Lo que sí puede mudar con el tiempo, con las generaciones, con los cambios que hoy vivimos, interpretando la Escritura. Pues hay cosas que Dios las dijo en el contexto de la época. Y si usted lo va a encontrar en la Biblia, usted tiene que saber cuándo lo dijo, porque muchas de las cosas que Jesús dijo, las dijo viviendo en la ley, no las dijo en la gracia. Entonces, muchas de las cosas que dice Pablo o Pedro incluso, que vimos en la última escuela cuando hablamos de la religiosidad, también vimos como Pedro cayó en decir cosas que en realidad no eran como las decía Pedro. Entonces vos podés ser un apóstol que sanás con la sombra a las personas, es milagro extraordinario, pero soltaste una palabra en la cual
no es tan así. Cuando Él dice, por ejemplo, arrepentíos y bautícese y recibirá la promesa del Espíritu Santo. O sea, eso lo dijo Pedro y lo dice el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento. Así que usted lo saca a Pedro y trata de caminar y cumplir con eso. Y el único problema es que en el capítulo 10 de los Hechos el Señor le rompe su enseñanza a Pedro, porque cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, ¿sí?, después de haberle dicho que no al Señor, cuando el Señor le dijo, Pedro, mata y come, y Pedro le decía, no, ya le está diciendo que no a Dios. Vos podés sanar a la gente con tu sombra, te usa Dios de manera extraordinaria, pero Dios te dice que hagas algo y vos le estás diciendo que no. Y se fue a la casa de Cornelio y empezó a predicar, y el Señor le interrumpió la predicación y empezó a bautizar a todos, y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. Entonces Pedro, que había ido con sus coequiper, que eran los de la circuncisión, fíjense cuál es la mentalidad, se llevó la gente de la circuncisión y dice que los miraban y hablaban entre ellos y decían, che, también es para los gentiles el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el problema? Y que Pedro en Hechos 2 dijo, arrepentíos, bautícese, entonces recibirán la promesa del Espíritu Santo. Cuando fue a la casa de Cornelio, ni todavía se habían arrepentido, ni se habían bautizado, y todos empezaron a hablar en las lenguas del Espíritu. Es decir, Dios te puede romper lo que para vos es de una manera y Dios te interrumpe el sermón, porque para nosotros, bueno, Dios no va a interrumpir la palabra. Sí, la interrumpió. Le dijo a Pedro, y irrumpió, dice, en medio de la predicación de Pedro, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo algo que para lo que dijo y dentro de su conciencia estaba bien, porque el pacto está determinado por tu conciencia. Y la enseñanza primaria que nosotros recibimos en la iglesia forma una conciencia. Cuando a vos te enseñaron que esto es así, se forma tu conciencia. Yo voy a algunos lugares donde las personas o los hermanos reconocen que hay cosas que no, yo sé que no es así, pero yo ya no puedo, O sea, como que ya mi conciencia no me permite hacer eso. Yo sé que no está mal, pero mi conciencia no me lo permite, porque la conciencia no fue liberada. O sea, lo que cambia la vida a través de la enseñanza que da el Espíritu Santo es cuando tu conciencia se liberó. No cuando se liberó, cuando cambió, no, sí, porque ya me lo enseñó. ¿Usted piensa que la gente que vive, o las congregaciones que viven en la rigidez de una enseñanza legalista, ¿ustedes piensan que no escuchan hoy por hoy los medios de comunicación? ¿Ustedes piensan que esas personas no tienen internet? ¿Que viven adentro de las cuatro paredes? ¿Que no tienen un canal cristiano como enlace y que escuchan enseñanzas apostólicas? Tienen acceso a todo eso. Y sí, pero ¿y por qué no cambian? Que siguen así, por su conciencia. No pueden cambiar su conciencia, entonces no pueden dejar de defender lo que han defendido durante mucho tiempo. Y siguen defendiendo algo y siguen estrictos, entonces seguimos sin provocar los cambios que se tienen que provocar. Porque hay personas que, ¿sabe cuál es el problema de la conciencia? ¿Sabe cómo impide la conciencia un cambio? Bueno, la conciencia es la que levanta argumentos, fortalezas y altiveces. Diga conmigo, argumentos, fortalezas, altiveces. Eso es la conciencia. Cuando tu conciencia ha sido determinada por una enseñanza, esas fueron tus paredes, ahí están tus cimientos, y no es muy difícil que alguien te saque de ahí, excepto que algo que vamos a ver ahora, ¿sí? Cuando vemos todas estas interpretaciones diferentes, maneras de pensar diferentes, nos empezamos a preguntar, claro, ¿quién tiene razón? Porque si estamos pensando o tenemos diferentes enseñanzas, ¿quién tiene razón? Bueno, en una escuela yo no enseñé, razón tenemos todos, pero ¿quién es el que se maneja por la verdad? Bueno, pastor, ¿cuál es la verdad? La palabra. Esta es la que vale. Claro, está bien. El problema es por qué. Esta también la pueden tener los testigos de Jehová, los mormones, y todos los hermanos que pueden pensar diferente o defender otra cosa también tienen este mismo libro. Ahí está el problema, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser? Con la misma Biblia. Y porque con la misma Biblia algunos encuentran versículos para prohibir y otros para habilitar. ¿O no? ¿O no hay versículo para todo? Vos sacás un versículo, hay versículos para decir que sí y versículos para decir que no. Versículos para justificar y versículos para condenar. Todo depende, cómo lo interpretes. Y el problema es que a veces lo que se enseña a las personas es lo que se heredó. A mí me toca hablar con muchos pastores que me cuentan su historia, sus inicios, y ellos me dicen, pastor, yo iba a la iglesia, éramos nuevitos con mi señora,
Y nosotros, un amor bárbaro por el Señor, pero no entendíamos nada, no teníamos instituto bíblico, no hacíamos un montón de cosas. Y bueno, un día se abrió una obra y nos mandaron a nosotros. Y nosotros dijimos, bueno, vamos. Y fuimos, y ahí estamos, acá estamos, llevamos 15 años, 20. Y arrancaron. Pero arrancaron sin preparación, o sea, solo la gracia de Dios los sostuvo. Pero ¿qué empezaron a decirle a la gente? Lo mismo que le dijeron a ellos. O sea, ¿qué vas a analizar vos? Si para vos te es así, se terminó el asunto. Sin embargo, fíjese que qué dañino esto, ¿no? Porque uno sería incapaz de ir a un médico que se larga a ser médico por la idea de otro. Che, ¿por qué no te pones un consultorio en tu casa? Nosotros te respaldamos, total, alquilás un localcito, juntás a alguna familia, empezás a hacer pediatría, si querés podés atender a la gente mayor. Clínico, así un clínico, ¿qué opinás? Te hacemos el cartel, te damos fichero oculto, enseguida te hacemos el diploma, y te ungimos. O sea, fíjese que para ser médico tienes que ir a la universidad, y si no das todas las pruebas que tenés que dar, no te unge nadie. No es que tal cosa como que, bueno, este año lo vamos a ungir, lo vamos a levantar como pastor y lo mandamos. O sea, si no rendiste las pruebas, no te dan el título, no hay una unción doctoral, ¿verdad? Lo único que levantamos, nosotros ungimos, tiramos aceite y lo mandamos. De hecho, a mí también me pasó. O sea, yo cuando llegué a la iglesia empecé a escuchar, y cuando vos estás enamorado del Señor y vos llegás, todo lo que dice el pastor, lo dice Dios. Pero a todos nos pasa eso. A cualquier persona que me escucha a mí, a los que lo escuchan los pastores, nosotros, la gente que nosotros escuchamos, nosotros también fuimos pastoreados. O sea, esto es una cadena. Entonces todo es normal. Vos escuchás y amén, sí, amén, amén. Y esto, no, ¿por qué esto? Amén, y ya. Vos te sostenés en lo que te dijeron. Y yo me acuerdo que yo tenía 1 año y pico de convertido y me ungieron como evangelista. 1 año y pico de convertido. Tenía menos de 2 años cuando di un primer taller para pastores en Buenos Aires. Yo llamaba a mi mamá por teléfono y decía, mira mamá, esta gente si supiera quién soy, me rajan. Si supieran. Entonces yo agarraba, me aferraba a la palabra y compartía algo y después escuchaba, trataba de escuchar el comentario, que me hagan alguna devolución, ¿no? Cuando un pastor decía, no, muy lindo, Valdo, muy lindo, yo, bueno, parece que la pegué. Porque fíjese, está bien, todo el deseo de servir a Dios, había un llamado legítimo detrás, pero no estaba preparado. O sea, lo único, la gracia es de estar buscando a Dios, porque yo me acuerdo que me encerraba en oración y lloraba y decía, Señor, dame una palabra, dame algo, porque, no, o sea, me aferré a Dios y Dios en su gracia lo hace, pero si vamos al caso, yo no estaba preparado. Entonces, muchas de esas cosas que dije, yo las repetí. Por ejemplo, como evangelista, ¿quién escuchaba? Gigi Ávila. Y quién va a dudar que Gigi Ávila era un hombre de Dios extraordinario? Nadie. Bueno, yo escuchaba lo que decía Gigi Ávila, bueno, entonces él llegó un momento hasta donde había sacado que en el año 88 venía Cristo. Entonces ya estábamos a repetir que por las generaciones, según Mateo 24, porque según la independencia de Israel en el año 40, y ya empezamos a sacar cuenta, 40 años una generación y en el 88 viene el Señor. Esto no lo dé por hecho porque es fecha, pero tenga cuidado porque ya está, prepárese. Pero yo también dije lo mismo. Entonces llega un momento donde vos entrás en una línea de pensamiento y después, bueno, las mismas cosas que dijo él en su momento, Dios le fue modificando. O sea, él hizo quemar los televisores porque eran la caja del diablo y después tenía un canal de televisión. Pero él mismo explicó en qué momento Dios trata con él, como diciéndole, no mires tanta televisión, y él ya salió a predicar. Pero es un hombre de Dios, por eso no podés cuestionar a los hombres. ¿Quién va a cuestionar a Pedro? Que Pedro no era de Dios porque se equivocó en el mensaje. ¿Quién va a cuestionar a un hombre como Gigi Ávila? Por favor, ojalá tengamos miles de hombres como él. Entonces, bárbaro. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Se le escapa a cualquiera. ¿Quién lo preparó a él? Entonces vos podés tener comunión con el Espíritu Santo, pero tenemos que tener escuelas, tenemos que tener capacitación, tenemos que debatir ciertas cosas. De lo contrario es muy difícil el cambio, porque Dios usa al hombre para provocar el cambio. Entonces cuando yo he escuchado personas, no, yo no leo libros, no me gusta leer a mí, yo la Biblia y Dios nomás. Y yo, ¿sabes lo que? Yo creo que eso es un problema, que vos no escuches a nadie y la Biblia y vos y Dios nada más, porque vos podés ser una persona que buscás mucho al Espíritu Santo, pero vos tenés que también abrirte a la revelación de otra persona.
Porque esto es como si usted ha ido a un dentista que no se capacitó nunca, te usa las mismas cosas que cuando aprendió, ¿ve? O sea, y tenés otros tipos que se capacitan, que van y cursos que hacen. O sea, los pastores se viajan a Centroamérica para ver algo, para escuchar algo de Dios. O sea, si vamos al caso, es estar escuchando, buscando, nutriéndote, evaluando, pero el que está buscando de Dios va a encontrar. Hay gente que no busca de Dios para provocar el cambio. Y no lo voy a cambiar si lo busco de manera privada, porque el tema es que Dios da una revelación corporativa a través del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Ahora lo vamos a ver. Segunda de Pedro, por favor. Capítulo 1. Necesito compartir estas cosas primero porque esto también es fundamento. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de la palabra escrita. Si usted lee todo el contexto, Pedro venía hablando de que él había conocido a Jesús. Yo estuve con él, nosotros lo vimos en el monte. Él estaba diciendo, yo lo vi en persona. De todas maneras, si no me querés creer, tenés la palabra escrita. Verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, ninguna de las enseñanzas de la Biblia son de interpretación privada, porque yo no tengo un evangelio privado, sino corporativo. ¿Ve? Ahora vamos a ver también Efesios 4:11, va a ver cómo es un ministerio corporativo. Yo no trabajo solo, no puedo ser un individualista en esto, yo trabajo con un cuerpo. Necesitamos todos ir unificando pensamientos. Yo necesito de pastores, de profetas, de apóstoles, de maestros, de evangelistas. Nos necesitamos porque perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio. Entonces la revelación no está dada a una persona. Nunca tome como la única verdad